¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en esta serie de entrevistas que hemos titulado Visita virtual a fotógrafas. En esta ocasión me da muchísimo gusto saludar a María José Sesma. María José, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Espero que te encuentres muy bien. Y bueno, para empezar con las preguntas, pues me gustaría preguntarte, um, ¿cómo te iniciaste en la fotografía? ¿Qué formación tienes? ¿En qué momento decidiste que ibas a ser una fotógrafa? ¿Y cómo? Gracias, ay, perdón, gracias por la invitación. Yo estudié contabilidad pública y me gustaban mucho los números, pero como que llegó un punto en donde dije, esto no puede ser toda mi vida, como que me dio claustrofobia hacer eso por el resto de mis días. Y mi papá me había regalado una cámara suya de cuando él era joven y pues yo tomé un taller y como que tomaba fotos así, ya sabes, de puertas y cosas ridículas que uno hace. Entonces, pero la verdad lo más emocionante de mi semana o mes era ir a revelar los rollos. Entonces, pero jamás pensé que yo iba a hacer foto ni nada, como que fue un hobby que me gustó mucho. Y terminé la carrera y me vine a vivir a la Ciudad de México, porque esto fue en Torreón. Y aquí ya me metí de lleno a talleres de todo tipo, o sea, como que con Canon Bernaldez, bueno, con mucha gente. Y apliqué al seminario del Centro de la Imagen y quedé. Yo estaba súper feliz y ya, o sea, como que decía, qué emoción que 6 meses nada más de estudiar fotos y de pensar qué fotos tomar, o sea, se me hacía así como algo, como un lujo, ¿no? O sea, como de, ¿cómo puede esto ser real? Y pues así fue como empecé, eh, pero en realidad fue como que algo que me gustó mucho y como que me dejé ir, ¿no? De acuerdo. Y seguramente de cuando tú planteaste la posibilidad de hacer fotografía, como sea que lo hubieras imaginado, por ejemplo, después de salir del seminario o incluso al día de hoy, pues ha cambiado tu perspectiva completamente de lo que es la fotografía. ¿Cómo la definirías hoy día? Híjole, es que como que la imagen es muy compleja porque, o sea, yo cada vez sigo aprendiendo qué significa, por qué las fotos que he tomado, o sea, como que después de años entiendo cosas que, no sé, o sea, como que siento que está en un lugar muy prelenguaje, por así decirlo. Y pues al principio yo no entendía, pero como que me llamaba, o sea, como que era una cosa, como que me gustaban esas fotos, pero no sabía ni por qué, o sea, como muy instintivo, por así decirlo. Y hasta, no sé, 5 años después, el proyecto de Todo en Orden, como que dije, ok, estaba haciendo esto. O sea, como que la parte consciente llega después. Eso es lo que sí me he dado cuenta. Entonces, pues antes yo creía mucho en la evidencia, en que si tomabas la casa era esa casa, o sea, pensaba que tenía más peso la evidencia que el mensaje, por así decirlo. Y ahora me doy cuenta que no, que puedes estar tomando lo que sea y va a aparecer lo que tú quieres que diga, que eso es lo que está más padre y que te da más libertad como artista. Pero fue algo que aprendí como con el tiempo y, y sí, que me liberó, porque también estar atenido a la evidencia es pues, muy difícil. De acuerdo. Ahora mencionas el proyecto de Todo en Orden. ¿Todo en Ujú. Orden en qué contexto surgió? Todo en orden, se desarrolló en el Centro de la Imagen en el seminario. Yo me metí a un curso antes de desarrollo de proyectos personales con Canon Bernaldez y yo traía como una necesidad de hablar de como de la misoginia entre mujeres en mi familia. Y o sea, como que toda esa tensión que yo decía, ¿qué es esto? Como que le quiero poner nombre y cara, ¿no? A lo que pasa. Y pues yo tomaba las fotos en casa de mi abuela, pero pues así como casi como registro. Y Canon fue la que me dijo, estas fotos están, o sea, se ve la tensión en las fotos. Y yo, pero ¿cómo? O sea, si son las fotos, o sea, como que es algo tan cotidiano para mí que yo no veía eso.
Y entonces ya empecé a escribir los textos y a eso ya en el seminario del Centro de la Imagen y me ayudaron como a componer un discurso visual que también es bastante complejo, eh, aprender eso y pues nada, me gustó porque para mí fue como poder poner el dedo en el renglón sobre algo que se me hacía intangible, ¿no? Entonces sí me dio mucha paz poder hacerlo. Muy bien. Oye, María José, creo que empezaste como con muy buen proyecto, con muy buena lead, ¿no? También, o sea, entrando luego al seminario, que es una cuestión que a lo mejor mucha gente lo intenta y no queda, qué sé yo, ¿no? O sea, estos golpes que no diría yo de suerte, sino pues fortuitos y que definitivamente han forjado tu carrera, ¿no? Como tal. Digamos, sales del seminario y entonces tú definiste que sí, que ibas a hacer imágenes, que ibas a vivir de esto. Y en el mundo de la fotografía de autor, digamos, o de esto que se desarrolla como disciplina propiamente, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo te enfrentaste a ello? Pues voy a vivir de esto, no. Eso sí me quedó muy claro siempre. Eh, como que dije, o sea, no sé, tienes que tener una carrera mucho más fuerte, tienes que, o sea, y pues hay que pagar renta y hay que pagar todo. Entonces, siempre tomé trabajos como de administración y hacía mis fotos, o sea, hacía fotos en tiempo libre. En realidad yo, o sea, no trabajo tanto de cantidad de tiempo, sino que voy como una semana y hago todo lo que puedo hacer y luego ya regreso. O sea, como que soy más de rachas, por así decirlo, que de diario. Entonces eso me permitía trabajar. Y, pero sí, salí y pues no sé, o sea, la foto. Y después el mundo editorial de la foto es como, no, o sea, es muy lentísimo. Eh, entonces nunca tuve como realmente no sé, nunca pensé que iba a vivir de eso, pero claro que sí, me da gusto que se diera a conocer, que se pudiera exponer, que, o sea, como toda esa parte, ¿no? Que alimenta bastante también, aunque pues no de comida física. Y entonces yo seguí como trabajando y luego, yo siempre tomo muchos cursos porque a mí me gustan mucho los cursos, me hacen pensar, como que me aclaran lo que quiero, o sea, porque si no, sí batallo mucho en saberlo. Y ya, y después entré a Soma, que fue 2013, y ahí se me abrió más el mundo porque pues yo venía a la foto, ¿no? Pero bueno, creo que ya me estoy saltando y te estoy contando cosas que no me preguntaste. Ah, sí. Cuéntame cómo fue esa experiencia en Soma, porque justo al principio de la entrevista, pues yo te pregunto por la fotografía y tú me hablas de imagen, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, cuéntame cómo fue ese tránsito también. Pues acá teníamos clases de audio, de video, de texto, o sea, como que multidisciplinario, ¿no? Pues me di cuenta que no, ahí todavía más que no necesitaba de la evidencia, o sea, siempre me ha gustado la foto y en realidad es como mejor me comunico, por así decirlo, pero también como que jugar con otras cosas me hizo bien. Por ejemplo, ahí en la exposición final de Soma hice una pieza de un chat de WhatsApp que no tenía ninguna foto, pero que al final decía lo mismo de lo que yo quería decir con la foto, ¿no? O sea, como que poder decir el mismo mensaje, pero mediante otro medio, me pareció como muy útil. Eh, y, y sí, como que hay muchas maneras de decir una cosa, ¿no? O sea, no nada más es como eres fotógrafo y ya eres fotógrafo. Claro. En general, ¿cuál crees que sea tu búsqueda con tu trabajo, con las imágenes que desarrollas? Me gusta mucho el tema de fantasía y realidad, o sea, como de cómo se manejan como para algunas personas una fantasía es una realidad y viceversa, o sea, como que se hacen burbujas de realidad, ¿no? Y eso es lo que me gusta ver, eh, como que la sostiene, que la derrumba, o sea, por qué no sé, por qué gente que vive en una cuadra piensa otra cosa y la cuadra al lado piensa completamente distinto y cosas normales no son normales acá, ¿no? O sea, como
y todo el mundo vivimos pensando que los normales somos nosotros, entonces eso se me hace como muy caótico y muy angustiante. Y entonces me gusta ver eso, o sea, por ejemplo, lo del chat de WhatsApp eran unas señoras muy religiosas que de su punto de vista cómo veían el narco que estaba pasando en Torreón y pues, o sea, como que fuera completamente fuera de la realidad, ¿no? O sea, pensando, no sé, como que todo es externo, como que ya no tienen que ver, o sea, no sé, más o menos eso. Ujú. Em, en esos puntos de creación o de darte cuenta de cómo un lenguaje puede atravesarnos o de, ¿no? O de estas cosas que de pronto son preguntas para ti, seguramente, ¿no? Ujú. ¿Cómo es tu proceso creativo? O sea, a lo mejor ahorita nos está viendo, no sé, gente que trabaja con la imagen y que son jóvenes o que están iniciando y que aún no han afianzado esto y que podrían como abrevar a lo mejor alguna experiencia tuya. Pues mi proceso creativo es un poco lento, bueno, no sé ni con quién compararlo, pero yo como que me sumerjo en un tema y estoy así pensándolo, viendo películas que tengan que ver, leyendo investigación sobre eso, porque siento que aunque lo entiendas conscientemente, como que hay algo que pide el cuerpo más, o sea, como de, no estoy llegando al centro del problema. Entonces como que, no sé si soy muy terca, pero como que así insisto, hasta que como que ya me canso y empiezo a tomar fotos sin pensar. Ya sé que suena muy magia, pero veo las fotos y nunca me gustan y a los 3 meses digo, no, mira, sí, esta sí tiene esto, esta sí tiene esto. Entonces ahí ya voy construyendo con las imágenes que sí me suenan, que quedan. Pero en realidad es un proceso muy desordenado y muy fuera de control. O sea, no es como de que tengo así de, ya sé, voy a tomar esto con esto y esto. Me encantaría que fuera así porque yo soy muy ordenada, pero en realidad es muy como de, fui a un lugar, tomé una foto que yo pensé que no iba a servir y esa sí sirve y a las que les echo ganas no sirven. O sea, es así como, nada más hay que ser como muy necio, muy insistente y esperar y luego y hacer cosas, ¿no? Porque si no haces nada, pues ahí sí no sale nada, pero en realidad ahí te das cuenta cómo la perspectiva cambia con el tiempo y cómo tomar distancia sirve muchísimo. Eh, pero en realidad, pues sí hay mucha incertidumbre de por medio, eso sí. Solamente que lo único que dejo que me guíe es como esta necesidad de aclarar un punto que no me queda claro. Sí, o sea, como que surge del tema propiamente y de esa pregunta vas derivando lo que sea que suceda en el trayecto. Ajá, Y exacto. sí, pareciera que es como mucho más complejo también explicarlo y hacerlo de esa manera. Eh, Ujú, no quiero imaginar, o yo no podría por lo menos, ujú. eh, cómo es enfrentarte a un proyecto nuevo con tanta incertidumbre. ¿Cómo es? Pues yo creo que siempre hay algo que te atrae de un nuevo proyecto, o sea, y creo que ese es como el imán que te mantiene ahí, porque hay una cosa de satisfacción de estar pensando en eso, de estar viendo imágenes de eso, de estar, o sea, de meterte en ese mundo. O sea, yo creo que el ancla, por así decirlo, es pues sí, es la atracción que tiene el proyecto, ¿no? Y esa, pues como es muy instintiva, pues no la entiendes, no entiendes por qué, pero te jala. Y eso es lo que es importante. Y si no te gusta tanto, pues no duras tanto ahí y ya. O sea, y entonces no vale la pena igual tanto ese proyecto para mí. Y así. De acuerdo. Oye, María José, y por ejemplo, ah, tienes estas preguntas que no quiero decir que son como muy personales, pero sí como muy particulares hacia algo que pues a ti te interesa y probablemente, no sé si lo has pensado, pero probablemente a no mucha gente o a nadie más, o por lo menos no de la forma en la cual tú la desarrollas o tú la piensas, ¿no? Ujú. Eh, después de eso, ¿cómo, o si después de eso tú piensas o
trabajas algo o te da curiosidad, la respuesta del público ante esta pregunta que es tuya, tuya. Ujú. Pues sí, digo, siempre va a estar, como que siempre sabes más o menos qué es lo que sí, qué es lo que no, o sea, como de qué le va a gustar a la gente o qué no, pero es que si haces eso, luego ya no eres tú. Entonces, pues ni modo. O sea, si no le gusta a alguien, pues, o sea, hay mucha gente haciendo cosas también. Pues cada quien tiene sus gustos. Pero en realidad, o sea, no sé, a lo mejor yo estoy loca y es mentira, pero como que yo creo que sí acabas encontrando algo de verdad después de un proyecto. Y eso a mí se me hace lo más importante. Y la estética es algo que a la gente le llama, ¿no? Entonces, sí, yo siento que si hay algo como de una búsqueda genuina, transmitido como mediante imágenes, pues es como una película a la vez. Y pues sí, a lo mejor no te gusta tanto el tema de la película, pero no es tan simple como que te guste o no. Eh, pero, por ejemplo, en el proyecto de las niñas, el que está expuesto en el museo, eh, pues sí, o sea, es un tema como muy incómodo para unos o muy, no sé, las imágenes pueden ser muy fuertes o lo que sea, pero pues es algo que pasa y pasa bastante. O sea, entonces, no sé, o sea, como que no siento que estoy como haciendo nada fuera de lo que existe ya también. Claro, es a final de cuentas un punto de vista y, Ujú. y eso está ahí, ¿no? Tangible. Y Ujú. bueno, pero más allá del gusto, como tú dices, ¿no? O sea, más allá del gusto, ¿cómo esperas que ese tema o esa estética o todo junto atraviese al público, lo interpele? Pues fíjate que yo creo que espero que les interpele como me interpeló a mí, porque, o sea, sí, es como quiero que la gente esté en mi lugar y vea las cosas desde mi punto de vista. Digo, que lo hagan o no, ya no depende de mí, Claro, pero esa es mi intención, yo creo. Sí, no lo había pensado, fíjate. correcto. Muy bien. Eh, María José, de la trayectoria que tienes, aunque ha sido intermitente o a lo mejor, como tú dices, un poco paralela a otra situación de tu vida, eh, Ujú. cuál ha sido el mayor reto que te ha impuesto la disciplina fotográfica, ya sea personal o profesionalmente? Pues después del proyecto de Todo en Orden batallé muchísimo en hacer algo, porque pues, era como un proyecto muy complejo y con mucho color y entonces tomaba fotos y ninguna me gustaba. Este, las digitales ya se me hacían así como de que todas son iguales, así no, batallé mucho. Y hasta que después de varios años me fui bueno, hice videos, pero ya me cambié otra vez a película negativo en blanco y negro y apenas así pude como empezar a construir algo nuevo que no sintiera que estaba pegado a lo otro, ¿no? O sea, como que separar eso, yo creo que fue lo más difícil y sobre todo porque era un proyecto tan personal y tan redondo, o sea, tan grande que pues ya decía todo se me hacía X. Y entonces empecé otra vez con la cámara de negativo y sigo haciendo negativo, porque sí, porque me descanso de la imagen digital, que estoy bastante cansada. ¿Por qué? ¿Por qué te cansa? ¿Te Yo no cansa sé, en general o te cansa hacerla tú? como que no siento que tenga algo de contenido, y no sé, o sea, se me hace muy, a lo mejor es porque ya todo el mundo toma fotografías o no sé, pero, o porque es muy objetiva, porque tiene mucha información, o porque todo se ve igual que lo que todo el mundo toma, no sé si eso exista, pero con negativo se me hace como que hay más distancia entre la imagen y el ojo, que como que toda la información aquí, la gente no quiere información, quiere como más sensación, o sea, más, algo más,
textura y atmósferas y así, yo siento. Quizá demasiada nitidez, ¿no? Sí. Oye, bueno, ¿podrías, para a las personas que a lo mejor no conocen del todo tu trabajo, que nos Ujú. platiques también como un poco así chabacanamente tal vez, pues por ejemplo, este primer proyecto que ya comentamos, que fue todo en orden, después de ese, cuál siguió y así, hasta el que Ujú. tienes hoy en la muestra del Museo de la Ciudad, que no estoy segura si sea el último que hayas hecho, Ujú. este, y en qué estás trabajando ahora. Sí, híjole, no sé si todo, pero a grandes rasgos, traté de hacer como el proyecto del chat de WhatsApp, otro proyecto que se trataba, La simplicidad es un lujo, que hablaba de cómo los norteños tenemos muy normalizado la violencia, o sea, cómo es como causa de risa, y que es como entre sabiduría y primitivismo, es una cosa muy rara que siempre me ha llamado la atención. Y después empecé a hacer pruebas de video. Ay, perdón, mi gato está aquí. Y a trabajar mucho con la oscuridad. Hice un proyecto que se llamaba La oscuridad como protagonista. Antes de eso hice uno que se llamaba Cuarto Oscuro y yo estaba pensando mucho no sé, una vez me leyeron las cartas y me dijeron que estaba rodeada de muchas envidias. Y a mí desde de chiquita, o sea, de que tenía 14 años. Y yo me quedé pensando cómo la envidia puede ser una fuerza. O sea, que haga algo, pues sí, es como la oscuridad, es como nada más observa, no hace nada. Entonces, como que todos esos ejercicios fue pensando en eso, o sea, entre la luz y la oscuridad y lo que implicaban esas cosas. Entonces son como espacios oscuros con luces de fuera que se meten y puros ejercicios así, eh, bastante abstractos. Y de eso, porque hay videos, hay fotos, o sea, como que hice una investigación grandecilla. Y de ahí empecé a hacer lo de las niñas, que era un video que yo veía de chica y como que de ahí me llevó a eso, ¿no? O sea, como la oscuridad como falta de información y como que de ahí se pegó, digamos, ese tema. Y y sí, la oscuridad de la luz también tiene mucho que ver con qué es real y qué no, o sea, qué se ve y qué no, y lo invisible. Y bueno, no sé si lo dije muy rápido, pero y ahora estoy trabajando en un proyecto que se llama La Zona del Silencio, que es un área que está por Torreón, donde hay muchísimos mitos alrededor de la zona y pues es un lugar muy árido, ¿no? Entonces, como que estoy viendo desde otro punto la relación entre la fantasía y la aridez, porque como que en Torreón como no hay, o sea, es horizontal, es desértico, es árido, estos mitos tienen la función como de llenar esos vacíos y como esta cosa de misterio del silencio, ¿no? O sea, como de que como una manera de oscuridad, de alguna manera. Eh, y no sé, me gusta mucho porque siempre el desierto para mí fue muy importante crecer, o sea, como que sientes que no hay nada, que nada te está viendo, un descanso. Ahora que vivo en el DF es como todo lo opuesto y como que quiero hablar de ese tema y quiero explorarlo y ver si puedo encontrar algo interesante. Buenísimo. Además, como regresar un poco a eso, ¿no? A esa sensación tal vez y pensar en ella estando acá, Ujú. siempre es como interesante. Am, te voy a hacer otra pregunta. Ujú. Sí. Al principio de estas entrevistas, que son específicamente a fotógrafas, Ah, ok. les preguntaba como qué fotógrafos les gustaban, ¿no? Por ejemplo. Y Ujú. la pregunta es muy simple realmente, pero al camino de las entrevistas también me ha gustado variar un poco la pregunta y preguntarles qué fotógrafas les gustan, y no solo eso, sino como de pronto en estos andares o en las trayectorias, es muy importante tener fotógrafas que nos acompañen, ya sea porque queremos hacer algo como ellas, o bien porque son nuestras maestras, o, Ujú. o porque nos acompañan, ¿no? Propiamente en algunas
travesías. Entonces, esa sería la pregunta, como, ¿a qué fotógrafas admiras? ¿Cercanas o lejanas? Ok. Lejanas, mi favorita es Taryn Simon, que tiene un libro que se llama, justo está aquí, se llama El Índice de lo Desconocido y lo Infamiliar, y es una investigación hermosísima de todas las cosas en Estados Unidos que no tienen, que están ocultas y que muestran realmente la personalidad de Estados Unidos, ¿no? Tienen, no sé, tiene cosas inauditas. Y ese proyecto para mí siempre ha sido como de los mejores que he visto y me ha motivado a hacer lo que yo hago, que es también como comprobar esas cosas que están ocultas. Y cercanas, híjole, pues tengo muchísimas, déjame veo. Y varias amigas también. Está Paola Dávila, está Adela Goldberg, está Ivonne Venegas, Carmen Bernales, que fue mi maestra, Ana Casas, que me ha ayudado mucho en el tiempo, Mariela Zancari, híjole, Fabiola Mencelli, Maya Godet, la admiro, pero no la conozco. Híjole, es que ahorita se me borró la cabeza. Ya me dijiste varias, ¿no? Okay. Es que hay muchísimas, la verdad. Sí, sí. Y además, no necesariamente como cercanas en el sentido de, pues, de conocerlas, sino de que justo su trabajo nos haya, pues, atravesado de alguna forma, ¿no? Creo que, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, justo con las fotógrafas del norte que ahora trabajan muchísimo documental, ¿no? Y me parece como algo, pues no sé, que a final de cuentas sí es un boom, ¿no? Pero que está muy interesante de ver y de saber, ¿no? Sí. Por ejemplo, María José, para ir concluyendo con esta charla breve que tuvimos, ya te pregunté sobre los retos que te ha impuesto la disciplina fotográfica, pero me gustaría saber ahora acerca de quizá la experiencia más enriquecedora que tú creas que te ha sucedido en este trayecto. Yo creo que lo más enriquecedor es que siempre que estás haciendo un proyecto piensas que no lo vas a lograr. En el fondo dices, no me va a salir. O sea, como que en verdad. Y luego ya que ves el producto final es como de, no puedo creer que sí salió. O sea, como que en realidad me sigue sorprendiendo cómo la imagen puede ser tan compleja. O sea, tener tantas capas y ser tan universal y ser tan, no sé, ver a las personas que responden de diferentes maneras por diferentes motivos, pero que les llega, eso se me hace así como que diferente que el lenguaje, ¿no? O sea, que llega de otra manera. Y el lenguaje también es muy útil, no estoy diciendo que no, pero como que eso sí es como un superpoder, por así decirlo, de la imagen, que me gusta mucho. Muy bien. Pues bueno, vamos a ir cerrando esta entrevista. Espero que cuando la puedan ustedes ver, todavía tengamos la exposición de María José en el Museo de la Ciudad. ¿Hasta qué día está? Hasta el 1 de agosto. Bueno, seguramente sí. Entonces, les invitamos a que la visiten y que conozcan un poco más del trabajo de María José Sesma. Pues muchísimas gracias, María José, por acceder a esta entrevista. Cuídate mucho. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta pronto. Estés bien, bye.